Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio mensual de coleccionistas de historias. Bienvenidos los que están de manera virtual y también los que nos acompañan aquí desde el Centro de Documentación del Centro Cultural del Banco en Medellín. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos con Andrés Langebeck. Él nos va a hablar de los hitos de la numismática colombiana enmarcado en la celebración de los 100 años del Banco de la República, y nos va a dar su visión de un coleccionista. Andrés es economista de la Universidad de los Andes, tiene maestrías en Yale y en Carleton University, es ex vicepresidente de ANIT y de la Asociación Bancaria de Colombia, conocedor de temas de macro y microeconomía aplicada. Tiene experiencia internacional en la CAF. Actualmente es director ejecutivo de estudios económicos del Grupo Bolívar. Andrés además hace parte de Numiscol, que es el club de numismática. Es investigador del grupo curatorial de la nueva exposición del Museo Casa de Moneda en Bogotá y también hace parte del grupo asesor de numismática del banco. Entonces, Andrés, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. María, muchísimas gracias por la invitación. Realmente, cuando recibí noticias de que ustedes estaban interesados en escucharme para hablar sobre estos temas numismáticos, me emocioné mucho porque pues creo que todos los que estamos aquí pues somos muy gomosos de estos temas y pues me parece una oportunidad ideal compartir con ustedes este conocimiento. Yo en realidad hoy voy a hablar de hitos en la moneda en Colombia, más que de monedas en particular, ¿sí? Entonces, lo que quiero es como desarrollar una historia de lo que ha sido el uso de la moneda en nuestro país a través del tiempo, empezando por el periodo prehispánico y continuando con, digamos, con sobre todo la creación del Banco de la República, que me parece que es bien importante. Perfecto. Bueno, entonces la idea, como les comentaba, es enfocarme no tanto en monedas en particular, sino en periodos más bien largos de tiempo, en el uso de las monedas, en el tipo de monedas que se están dando y en elementos un poco más casi que económicos, podríamos decir, que particularmente en el descubrimiento de una moneda rara en particular. Entonces, la idea es hablar del uso de las monedas en la Nueva Granada en el siglo XVI y en general mencionar algunas de las particularidades de las monedas colombianas en la época colonial. Nosotros tenemos una riqueza numismática muy grande, representada en varios elementos que vamos a repasar posteriormente, que nos diferencian en forma significativa de otras secas, de otras casas de moneda de otros países, y vamos realmente a cubrir entonces por qué somos distintos y en qué magnitud podemos ver esas diferencias. Después vamos a hablar de las monedas en el siglo XIX, vamos a ir sobre los nombres que tuvo nuestro país a lo largo de ese siglo y algunas particularidades genéricas de las monedas que se acuñaron. Vamos a hablar también de algo que rara vez se mete en la historia numismática, pero que es absolutamente trascendental, que son el tema de las mitades o las fichas, las señas que se usaron sobre todo en los comercios y en las haciendas, y lo que yo he llamado el surgimiento de la moneda fiduciaria en Colombia. Vamos a ver cómo nacen esas monedas fiduciarias, qué es una moneda fiduciaria, qué uso tenía esa moneda fiduciaria y cómo fue su evolución también en el siglo XIX.
Y después pasamos a analizar el tema de los antecedentes y creación del Banco de la República, por qué fue importante, por qué representa un hito en la historia de Colombia, la creación del Banco de la República, que es una institución ejemplar, es una institución muy admirada por todos los colombianos, y eso vamos a tratar de ver por qué. Al final tengo entre paréntesis, yo creo que no vamos a alcanzar a verlo, pero tengo algunos cuadros que muestran las familias de billetes y monedas que hemos tenido durante estos 100 años de vida del Banco de la República, pero lo tengo entre paréntesis porque me gustaría, mucho más que cubrir ese tema, tener un diálogo con los colegas que tenemos en la presentación de hoy sobre algunos de los temas que tratamos, y creo que eso puede ser más valioso que pues ir sobre esto, y probablemente necesitaría un poco más de tiempo. Entonces, por eso lo tengo entre paréntesis, porque es probable que no lo cubramos. Empezamos entonces con el tema, eh, de las monedas y de la moneda en general en el siglo XVI. Recordemos que pues nuestro territorio realmente es colonizado en forma ya permanente en las primeras décadas del siglo XVI. Y cuando llegan los españoles a Colombia, pues encuentran algo muy particular en la región, que es la riqueza en oro. Y no solamente, digamos, el oro como el que estamos viendo en este momento, el oro, digamos, transformado en figuras, en tunjos y en utensilios, sino también el oro en general a través de el oro en polvo que se saca especialmente de los ríos, y el oro que podemos llamar en chicharrones o en aglomeraciones más grandes, en pedazos, con formas muy heterogéneas, que se encuentran sobre todo en las minas. Y aquí empezamos la primera relación con el tema de la moneda. Ha sido un mito, pero en realidad se ha demostrado que no existió moneda en la época prehispánica. Los intercambios que se realizaban al interior de las tribus que habitaban el actual territorio colombiano, o entre las mismas tribus, no eran intercambios que realmente se fueran mediados por una moneda. Sí vemos los primeros cronistas que hablaron sobre ese tema en nuestro país. Algunos hacen referencia a la moneda, pero realmente el concepto que ellos usaban de moneda proviene más de lo que se entiende como moneda en España, o lo que se entendía para la época como moneda en España. Ellos trataron de acomodar ese concepto de moneda a los intercambios que veían entre los indígenas en nuestro país, pero hay una característica muy interesante de los intercambios en la época prehispánica y en la época en que llegan los españoles a nuestro territorio, es que no tienen algo que suele ser importante para hablar de una moneda, y es la consistencia en los intercambios. Cuando yo tengo 1,000 pesos, pues uno sabe que con 1,000 pesos puede comprar, digamos, una determinada cantidad de artículos hoy en día en el mercado, en la calle. Bueno, en la época de los españoles y antes de la llegada de los españoles, realmente tenemos intercambios que no eran consistentes. Es decir, se daban, por ejemplo, 3 mantas por un tiesto lleno de sal, pero ese intercambio era inconsistente. Muchas veces se podían dar no 2 mantas por un cuenco de sal, sino 3 mantas o 4 mantas por un cuenco de sal, porque en el intercambio que se está generando había un elemento
importante a tener en cuenta, que era el estatus de con quién se comerciaba o a quién se le entregaban los bienes. En particular, si era una persona que desempeñaba pues una posición alta en la sociedad, podría darse mucho más mantas por el cuenco de sal, simplemente teniendo presente que esa posición dentro de la sociedad de quien recibía los bienes era más alta, y entonces había algo de intercambio, pero algo de ofrenda, algo de respeto que se materializaba, digamos, en la entrega de una mayor cantidad de bienes. Entonces, el intercambio no tenía esa consistencia que hoy en día tiene. Uno seguramente encuentra diferencias en ciudades en Colombia. Yo probablemente una gaseosa puede cambiarse teóricamente por 2 paquetes de alguna golosina en una ciudad o 2,5 en otra ciudad, pero en términos generales existe cierta consistencia en los precios, y los precios y los intercambios no están dados en función de quién hace el intercambio, sino existe una disciplina de mercado por la cual esos intercambios realmente son consistentes independientemente de quién hace la transacción. Puede haber algunas excepciones, pero la norma, digamos, nos sugiere que eso es así. Bien, entonces lo que podemos decir, seguramente lo que ocurrió después de algunas décadas de llegada de los españoles, es que el intercambio empieza a convertirse en algo mucho más consistente, y por lo tanto se acude o a figuras de oro como la que estamos viendo en esta diapositiva, o a oro en polvo o oro en chicharrones, para hacer algunos intercambios y poder facilitar, digamos, la actividad comercial. La actividad de trueque que tenían los indígenas suponía unas dificultades muy grandes. Si yo producía sal y quería pescado, tenía que encontrar aquella persona que aceptara mi sal por el pescado, y eso puede ser muy complicado. En una sociedad con moneda, y esa es una de las principales funciones de la moneda, es facilitar el intercambio de tal manera que yo no necesito encontrarme con quien necesita el producto que yo tengo, y quien también me va a suministrar un producto que yo no tengo, sino puedo intermediar con diferentes personas de tal manera que el dinero cumple esa función de facilitar el intercambio. Y hay muchos documentos donde vemos que ya, sobre todo hacia finales del siglo XVI, el tema de los intercambios a través de piezas, sobre todo de oro en polvo y oro en chicharrón, era bastante común. Importante tener presente que Colombia es un país muy rico en oro, pero con mucha escasez de plata. Y vamos a documentar eso un poco más adelante, simplemente señalando que precisamente la creación de la Casa de la Moneda de Bogotá, la autorización que se dio por parte de Felipe III a Turrillo de Yebra para montar una casa de acuñación en Cartagena y una Casa de la Moneda en Bogotá, a diferencia de lo que se había venido dando en otras casas de moneda en América Latina, en México, en Lima o en Potosí, se basa principalmente en dar la concesión por primera vez en territorio americano para la producción de monedas de oro. Y eso ya de por sí nos genera una diferencia importante frente a otras secas. Las primeras monedas que se acuñaron en Colombia, en Cartagena, muy probablemente hacia finales de 1621, alrededor de octubre, noviembre o diciembre de 1621, fueron de plata. Pero sabemos que el país no era rico en ese metal, y realmente el propósito de la acuñación fue precisamente la producción de monedas de oro. Aquí les traigo para que ustedes tengan una proporción de qué tan importante era la acuñación de plata en Colombia frente a las
casas de moneda de Potosí, Lima y México, la gráfica de acuñación comparativa de monedas de plata. Ustedes pueden ver la línea gris, corresponde a la suma de lo que se acuñó en Potosí, Lima y México. Y la línea abajo, prácticamente de cero en esta escala, es la acuñación de plata en Santa Fe de Bogotá. Entonces, es absolutamente ridículas las cantidades que se acuñaron. Sabemos que México y Potosí pues tenían yacimientos enormes, las minas en su momento de plata más grandes del mundo, y Colombia pues tenía muy pocos yacimientos. Entonces es muy poquito lo que alcanzamos a ver en términos de acuñación comparativa de moneda de plata en Santa Fe. Sin embargo, cuando hacemos un zoom de esa línea roja que se confunde con el eje a lo largo del tiempo, sí encontramos de todos modos un elemento interesante, y es que en esta gráfica que va desde 1627 hasta 1819, vemos que hay un periodo inicial, realmente con dos hitos importantes en la acuñación de plata por la Casa de la Moneda de Santa Fe. Un periodo inicial que corresponde a la producción ya en masa de monedas, que se debe básicamente a la existencia de plata que venía circulando por muchas décadas en forma de objetos, podían ser objetos de plata o simplemente, y al igual que el oro, en pedazos no con forma, sino muy irregulares. Y pues esa acumulación que había del metal hace que en los primeros años de la Casa de la Moneda tengamos unos volúmenes importantes de acuñación en ese metal. Pero tenemos otro pico que ustedes observan ahí alrededor de 1651, 1652, 1657, 58, donde tenemos otro pico en la acuñación de monedas por parte de la Casa de la Moneda de Santa Fe o de Bogotá. Y la razón para ese segundo pico es pues el escándalo de la moneda en Perú, especialmente pues en Alto Perú, en lo que hoy llamaríamos Potosí, cuando en 1647 se descubre una falsificación de moneda o digamos el fraude en la acuñación de moneda, porque teníamos, digamos, una alianza entre los funcionarios de la Casa de la Moneda e incluso el virrey para acuñar moneda de baja ley y de menor peso, de tal manera que se evadieran las normas de la corona y pudiera haber una ganancia particular para esos funcionarios. Sabemos que eso fue severamente castigado con la muerte en público de los funcionarios de la Casa de la Moneda involucrados y el despido del virrey español para Perú, quien es expulsado, digamos, a raíz de estos eventos. Pero lo más interesante es que a partir de 1650 se inicia la reacuñación de monedas que tenían el escudo de Augsburgo, de la Casa de Augsburgo, por un nuevo diseño con las columnarias, de tal manera que mucho del circulante que teníamos en el Nuevo Reino, que incluso provenía, en el caso de la plata, provenía de secas como México o Lima o Potosí, tuviera que ser fundido y reacuñado con los nuevos diseños aprobados por el rey Felipe IV. Entonces, por eso, aunque Colombia no era un gran productor de plata, tenemos un pequeño boom, podríamos decirlo, entre la creación de la Casa de la Moneda y más o menos finales del siglo XVII, en la que la acuñación de monedas de plata es un poco mayor. De hecho,
es mucho más importante la acuñación de moneda de plata al inicio de la Casa de la Moneda que al final, que como ustedes ven ahí, después tenemos acuñaciones mucho más escasas en general de monedas en Colombia. Por ejemplo, Pedro Ramos, quien fue uno de los ensayadores de la Casa de la Moneda de Bogotá, es relativamente fácil encontrar monedas de un real acuñadas por esta época, alrededor de 1655, 56, 57, que otros ensayadores posteriores. Y es precisamente por eso, por el tema de la reacuñación de moneda. Miremos el caso o lo que pasó con la acuñación de moneda de oro. Y aquí, pues básicamente las cosas son muy distintas. Aquí en este gráfico, en la línea color rojo, podemos ver la suma de las acuñaciones de moneda de la Casa de la Moneda de Santa Fe y de la Casa de la Moneda de Popayán. Las acuñaciones de la Casa de la Moneda de Santa Fe están dadas por la línea color naranja, y la suma de Santa Fe más Popayán están dadas por la línea color rojo. ¿Qué podemos deducir de acá? Colombia o la seca de Santa Fe prácticamente fue la única que acuñó moneda de oro durante un periodo muy extenso que da de 1627 más o menos a 1680. El Nuevo Reino fue prácticamente la única seca donde se produjo este tipo de monedas. Después, digamos, otras secas, dada por la línea gris de Lima, México y Potosí, empiezan a producir también moneda de oro, pero con posterioridad, el Nuevo Reino también se convierte en un gran productor de moneda de oro, que compite, ustedes lo ven ahí, alrededor de 1771, empieza una gran producción de moneda de oro que nuevamente hace que nuestro país se convierta en el líder en la acuñación de moneda de oro en las Américas. En conclusión, podemos decir, y de hecho tal vez muchos de ustedes lo saben, pero vale la pena recordarlo, Colombia fue el principal productor de oro en el mundo durante al menos 200 años. Lo que ocurre es que como hacíamos parte del virreinato de Perú, muchas veces se dice que ese oro era peruano, pero realmente correspondía a oro descubierto, fundido y muchas veces acuñado realmente en la Nueva Granada. Entonces, en el tema del oro somos grandes actores durante todo este periodo y eso hace también muy especial las casas de moneda en el Nuevo Reino. Aquí tenemos, bueno, una moneda típica macuquina. Esta se atribuye como la primera acuñación de oro en el Nuevo Mundo. Es una moneda de 2 escudos. Acuñada en Cartagena en 1622 y bueno, tiene todas las características típicas de una moneda macuquina, es decir, acuñada bajo un cospel muy irregular, cortado con tijeras, con cizallas y estampado el troquel en ese cospel a través de martillo. Esta moneda corresponde a 2 escudos y básicamente durante muchísimo tiempo, prácticamente desde 1622 hasta 1700, hasta los 1730, vemos que prácticamente la única acuñación que tenemos de moneda de oro en nuestro país corresponde a monedas de 2 escudos. Tenemos algunas monedas de 1 escudo, pero también especialmente corresponden a un periodo posterior a los 1730. También vamos a encontrar monedas de 4 escudos y monedas de 8 escudos acuñadas en Santa Fe, pero igualmente son monedas ya acuñadas en el siglo XVIII.
Y bueno, nosotros somos famosos, digamos, en el mundo por este tipo de acuñaciones de escudos que son absolutamente interesantes. En términos de acuñación de moneda de plata, pues aquí traigo un ejemplar, uno de los primeros ejemplares acuñados en Santa Fe. Sabemos que el primer ejemplar de moneda de plata se acuñó en Cartagena, como ya les mencioné, entre octubre y diciembre de 1621, gracias a los trabajos que ha hecho Jorge Proctor, donde hemos podido tener conocimiento de ese hecho, y corresponde al diseño digamos, temprano de las acuñaciones de moneda, que fue precisamente cambiado posteriormente por el fraude de la moneda peruana. Pero aquí vemos claramente el escudo de los Habsburgos en el reverso y en el anverso, y en el reverso estamos viendo otro hecho que es también muy característico de macuquinas acuñadas en Colombia, y es que los cuarteles en el escudo de castillos y leones están trocados. El león debería ocupar el cuadrante superior derecho, pero en este caso está ocupado por un castillo. Y bueno, la marca de CKNR, Nuevo Reino, que es bastante típica. Nosotros también vale la pena recordar que tenemos la marca de CKSF de Santa Fe, que se usó en las primeras acuñaciones. De hecho, en la moneda que estamos viendo acá vemos un SF, pero también se acuñó cuando pasamos a ser virreinato, y pues digamos toda la autoridad sobre el nuevo reino ya, digamos, tenía un centro en Santa Fe a través del virreinato, que inicialmente por unos años se llamó Virreinato de Santa Fe de Bogotá. Y por eso la marca de Seca SF volvió y reemplazó por un tiempo la marca de Seca NR. Bueno, muy bien. En términos de esta historia, también vale la pena destacar la transición que tuvimos a principios del siglo XVIII, cuando la Casa de los Borbones pasa a ocupar el reino en España. Y a partir de 1718, los Borbones se preocupan por el tema de la moneda en una forma muy particular. ¿Qué es lo que ocurre? Hay podríamos llamar en términos modernos, la estatización de la función de producción de monedas en las Américas. Antes teníamos a personajes como Trujillo de Yebra, que eran personajes que recibían por delegación la facultad de producir moneda, era la época de los tesoreros. Y de esa época pasamos a la época de los superintendentes, que son funcionarios públicos, y tenemos cambios importantes en términos de las tecnologías para acuñar monedas. Se introducen avances tecnológicos importantes, como precisamente la moneda de cordoncillo, la moneda circular de cordoncillo, que dificulta la falsificación. Pero tenemos cambios también en la forma en que se organizan las casas de moneda. Por ejemplo, es después de las reformas borbónicas cuando tenemos la obligatoriedad de que haya 2 ensayadores por casa de moneda. Y en ese sentido, las iniciales de los ensayadores que vemos en las acuñaciones corresponden una a la inicial del nombre de uno de los ensayadores y otra al otro de los ensayadores. Bueno, muy bien. Entonces empieza la acuñación de moneda circular, de moneda de cordoncillo. Para aquellos que no estén familiarizados con el tema del cordoncillo, en la diapositiva al lado derecho, ustedes pueden observar un cordoncillo que es básicamente un canto que podría tomar la forma de un cordón, en algunos casos de una cadena, dependiendo de si estábamos hablando de escudos o de reales, pues vamos a tener otras formas un poco más sofisticadas
más complejas en el canto. En este caso, esta moneda es particularmente importante porque es probablemente la moneda que más ha alcanzado precios en una subasta, moneda colombiana que más ha alcanzado precios en una subasta, que corresponde a 8 escudos de 1755. Esta en realidad parece ser realmente una prueba más que una acuñación, digamos, un ejemplar de acuñación ya formal, porque cuando ustedes van a la Casa de la Moneda de Bogotá, ustedes van a ver en el portón que la fecha que aparece oficial para reinauguración de la Casa de la Moneda es de 1856 y no, perdón, 1756 y no 1755. Entonces, digamos que muy probablemente este ejemplar que se conoce de 8 escudos como el que se conoce de 4 escudos fueron simplemente algunas pruebas que se hicieron sobre la maquinaria recién llegada. Bueno, el tema de la denominación de las monedas es muy importante porque hoy en día estamos tan acostumbrados a utilizar el sistema decimal que pues hablamos de 10 centavos, de 100 centavos, sabemos que 100 centavos son un peso, sabemos que el sistema métrico decimal es el que predomina hoy en día. Pero realmente durante todo el periodo colonial y buena parte del periodo republicano utilizamos el sistema español, donde pues no hay un sistema decimal, hay un sistema, digamos, con base en 8, entonces tenemos en el gráfico que ustedes observan ahí, tenemos un cuartillo y el tamaño de la aproximación de la moneda más pequeña acuñada de plata, que era un cuartillo. Después tenemos la moneda que le sigue, es medio real, después un real, 2 reales, 4 reales y 8 reales. Algo parecido ocurría con las monedas de oro. Teníamos monedas de 1 peso o monedas de 1 escudo, monedas de 2 escudos, 4 escudos y 8 escudos. Las monedas teníamos también una equivalencia. En esta época y hasta, como vamos a ver más adelante, en el siglo XIX en Colombia, las monedas valían por su valor intrínseco, es decir, por la cantidad de plata o la cantidad de oro que había contenido en ellas. Hoy en día sabemos, cuando alguien toma cualquier moneda que está circulando, que su valor no está dado por la cantidad o el valor comercial del metal que tiene, está dado en realidad por el valor facial. Entonces, el sistema ha cambiado mucho, pero sí podemos decir algo que es muy interesante, y es que la denominación de reales y escudos que fue utilizada durante buena parte de nuestra vida, de nuestra historia, fue muy popular. Y yo simplemente traigo acá dos ejemplos de qué tan popular era los reales y los cuartillos. La primera es la letra de La Guaneña, es una canción del sur de Colombia, muy popular, una de las canciones tal vez más lindas que tenemos en el acervo musical de nuestro país. Guay que sí, guay que no, la guaneña me engañó por 1 peso y 4 reales, con tal de que la quiera yo. Digamos, el tema de peso y 4 reales, en este caso, pues es bastante utilizado. De hecho, si bien los reales en Colombia desaparecieron a partir de 1853 en las monedas, la última moneda de 1 real fue en ese año, sabemos que, por ejemplo, Simón el Bobito, que fue escrito en 1899, sigue hablando de los cuartillos, por ejemplo. Simón el Bobito llamó al pastelero: a ver los pasteles, los quiero probar. Sí, repuso el otro, pero antes yo quiero ver ese cuartillo con que has de pagar. Entonces, digamos, ese tema de la costumbre de utilizar reales
la vida cotidiana no cambió, sino muchos años después, casi que 50 años después de que se hicieron los cambios. Y uno encuentra incluso documentos, las escrituras, uno encuentra escrituras de la época finales del siglo XIX, donde el tema de reales, cuartillos y escudos sigue siendo utilizado, a pesar de que pues ya eso había dejado de ser importante. El otro tema que claramente nos caracteriza desde el punto de vista del uso de la moneda es el tema de los cuartillos. Ya vimos que el cuartillo es la moneda más pequeña que se utilizó en el actual territorio colombiano. Realmente los primeros que conocemos datan de 1627 y el último de ellos acuñados es de 1881. Los primeros cuartillos que se acuñaron en América no fueron en Colombia. Tenemos acuñaciones de cuartillos en Perú, por ejemplo, que son anteriores. Pero lo que sí queda claro es que en Colombia sí fue el territorio en forma más constante y más prolongada, tuvimos la acuñación de cuartillos. Los que traigo acá corresponden a cuartillos clásicos que tienen el león y el castillo, pero también tengo algunos ejemplos que ustedes pueden observar ahí, especialmente en la segunda fila. Ustedes van a observar ahí cuartillos que están hechos con cuños de monedas de medio real, porque vemos claramente el monograma de Filipus y vemos los cuartillos, perdón, vemos el reverso con castillos y leones típicos de la moneda de medio real. Sin embargo, cuando ustedes sacan el peso de estas monedas, claramente corresponde por su peso a cuartillos. Y también observamos cuartillos como los que están en la última fila, donde pues realmente el sentido estético de quien hizo esta moneda pues no era muy claro. Realmente es un cuartillo absolutamente irregular, muy pobremente elaborado y donde pues tenemos unas deficiencias gigantes en términos estéticos de la moneda que se venía acuñando. Pero tenemos claramente evidencia de que en Colombia se acuñaron cuartillos desde 1627 hasta 1881, probablemente de alguna manera en forma, pues con algunas interrupciones en algunos años, pero efectivamente somos el territorio donde más cuartillos y por más tiempo se acuñaron. Y esta es una de las características más importantes y más interesantes que nos diferencian de otras regiones. Los cuartillos en general eran bastante escasos para los coleccionistas hasta hace unos años, cuando el tema de los detectoristas ha venido cambiando un poco esta situación y ya vemos muchas más piezas en el mercado de las que se encontraban hace apenas unos años. Jorge Becerra está adelantando un trabajo muy interesante sobre este tema. Él tuvo la oportunidad de hacer una ponencia en Santo Domingo sobre esto demuestra que realmente hay un cambio muy importante en la percepción que tenemos sobre el tema de los cuartillos en nuestro país. Pasamos ahora, digamos, muy rápidamente al siglo XIX y pues básicamente el contraste que tenemos, el periodo de la independencia en Colombia es bastante agitado. Entonces tenemos acuñaciones provinciales en Cartagena, en Popayán, en Bogotá, en Santa Marta, tenemos una gran confusión. Recordemos que, por ejemplo, el caso de Popayán cambió de manos desde 1813 hasta 1819, cambió 7 veces de manos entre los patriotas y los españoles. Entonces tenemos realmente una historia muy complicada en términos de las monedas acuñadas, pero lo que sí queda claro es que Antonio Nariño en 1813 acuña en las Provincias Unidas de la Nueva Granada
acuña una moneda donde el personaje principal es la India. Y esas monedas fueron acuñadas en 1813, 1814, 1815 y 1816, especialmente en denominaciones de $1 y $2. Y sabemos que pues, el diseño de la India, que es tan característico, fue realmente realizado personalmente por él. Cuando en 1819 la Casa de la Moneda de Bogotá pasa a manos de los patriotas, una de las primeras instrucciones de Simón Bolívar es volver a utilizar los cuños con la imagen de la India. Esta imagen de la India había sido muy popular entre el pueblo, y por lo tanto volver a la imagen de la India y sustituir al rey de España pues era el paso más importante. Entonces, a partir de 1819, finales de 1819, volvemos a ver la figura de la India en una moneda muy linda que se llama, pues que incluso se realiza en la Casa de la Moneda antes de que existiera el nombre de República de Colombia, y por eso se llama Libertad Americana. Para esa época no teníamos el nombre oficial de República de Colombia. Solamente en diciembre de 1819 el nombre oficial de República de Colombia empieza a sonar, y las primeras acuñaciones ya con República de Colombia son de 1820. Y aquí tenemos un ejemplar clarísimo de una moneda de $8 de 1820, con una particularidad también muy, muy interesante. Y es que esta moneda en el reverso tiene JF, que son las iniciales de los dos ensayadores, de acuerdo a la costumbre que implementaron los Borbones para las casas de moneda. Pero las monedas, sobre todo las monedas que más comunes que encontramos de $8, incluso de $2, tienen fecha 1821. Y tienen, en la marca de seca, tienen una BA, una B larga y una A mayúscula. Sabemos por los documentos que tenemos que todas esas monedas, aunque digan 1821, cualquier moneda que tenga la BA realmente es posterior al 6 de junio de 1823. Y sabemos que eso es así porque una de las primeras disposiciones aprobadas por el Congreso republicano fue obligar a que las monedas que se acuñaran en la República de Colombia deberían tener el mismo peso y ley de las monedas españolas. En ese sentido, en 1823 se produce un hecho de mucha relevancia, y es que el Libertador emprende la campaña del sur para expulsar definitivamente a los españoles del actual territorio peruano. Las necesidades de recursos eran muy grandes. Santander tenía muchas dificultades en enviar los recursos monetarios que se requerían por parte de Bolívar para, digamos, atender los gastos de la campaña, y lo que deciden es rebajar la ley de la moneda, pero para evitar, digamos, el escepticismo por parte del pueblo en el uso de las monedas, pusieron la fecha de 1821. Entonces, recordemos, cualquier fecha, cualquier moneda de la India que tenga fecha 1821 y en la marca de seca BA es posterior al 6 de junio de 1823, y se hace con el objeto de hacer pasar monedas de baja ley, de una ley más baja, por monedas de buena ley, como habían sido las monedas acuñadas en 1819 y 1820, incluso algunas en 1821. Pasamos a un periodo bastante complejo en términos del país, de la organización política del país. Tenemos entonces muchos cambios de nombre, muchos cambios de organización jurídica,
de organización regional, de la importancia o no de un régimen centralista o federalista durante todo el siglo XIX. Y por lo tanto, aquí lo que he resumido es los diferentes nombres que ha recibido Colombia o recibió Colombia en el siglo XIX y los periodos en los cuales se recibieron esos nombres. Provincias Unidas de Cundinamarca, cuando hay el levantamiento a partir del 20 de julio de 1810, y el Estado Soberano de Cartagena con el levantamiento del 11 de noviembre de 1810 también en Cartagena. Entonces tenemos, digamos, ese periodo inicial, incluso con acuñaciones también en Popayán. Después tenemos las Provincias Unidas de Nueva Granada, que van desde agosto de 1819 y la batalla de Boyacá hasta diciembre de 1819. Las acuñaciones que se hacen en esos meses, como les digo, no tienen República de Colombia, tienen la leyenda Libertad Americana. Con posterioridad a la nueva constitución, ya emitida por los patriotas, adoptamos el nombre de República de Colombia, pero sabemos que este realmente es un gran proyecto político donde tenemos involucrada a Colombia, Ecuador y Venezuela, y esas acuñaciones se observan desde diciembre de 2019 hasta 1830. Después, cuando muere el Libertador, en principio tendríamos, el país cambia a República de la Nueva Granada, aunque tenemos la acuñación de las monedas del colombiano, de 8 reales, que son realmente anacrónicas porque son monedas de 1834, 1835, 1836, que dicen República de Colombia, aunque ya no éramos República de Colombia. Posteriormente, en mayo de 1858, adoptamos el nombre de Confederación Granadina y después, con la llegada al poder de Tomás Cipriano de Mosquera, tenemos un nuevo cambio de nombre para expresar el carácter, en forma más contundente, el carácter federalista. Tenemos Estados Unidos de Nueva Granada y sabemos que las monedas acuñadas con este nombre del país, que solamente duró 3 meses, se hicieron entre julio y septiembre de 1861. Ya en octubre de 1861 adoptamos el nombre de Estados Unidos de Colombia y a partir de la Constitución del 86 el nombre de República de Colombia. El tema del nombre de Estados Unidos de Nueva Granada, pues es algo que solamente conocemos algunos filatelistas, porque hay estampillas que tienen también el nombre de Estados Unidos de Nueva Granada y monedas que tienen ese nombre. El resto de la humanidad no parece haberse percatado que nos llamamos con ese nombre durante algunos meses, pero aquí vemos una moneda muy representativa de Estados Unidos de Nueva Granada. Muy bien, vamos al tema de la moneda fiduciaria y me parece muy importante hablar sobre este tema. Resulta que la moneda de más baja denominación que teníamos en el sistema monetario español son las monedas de un cuartillo, pero había muchos productos que en realidad valían menos que un cuartillo. Es muy probable que un pan no costara un cuartillo, sino algo menos que un cuartillo. Entonces estaba el tema de las vueltas. Había 2 problemas en general para el intercambio de productos de baja denominación. Uno, que había dificultades para tener monedas de un cuartillo. Tampoco es que fueran muy abundantes. Sabíamos que Colombia, si bien acuñaba cuartillos, pues no se acuñaban en grandes cantidades por no tener el país grandes yacimientos de plata. Y entonces surge como alternativa las mitades. Aquí les traigo una moneda muy linda, una ficha de vale mitad de Medrano en la ciudad de Cartagena, donde pues vemos el uso de la mitad. Las mitades entonces se convierten en una alternativa para favorecer el intercambio de artículos de muy bajo valor, como por ejemplo un pan,
y son especies cuyo valor no está vinculado ya a la cantidad de metal fino, oro y plata que esté contenido en esta especie. Realmente su valor está dado por la confianza que en este caso los clientes del señor Medrano daban al comerciante. El comerciante recibía probablemente cuartillos y daba de vuelta esta especie monetaria, muchas de ellas realmente acuñadas en cobre, dependiendo de la reputación del comerciante, de su éxito económico, incluso algunos comerciantes en las diferentes ciudades podían llegar a aceptar las mitades acuñadas para el uso de los comercios en el señor Medrano. Entonces, no solamente se restringían específicamente a un establecimiento, podían ser usadas en otros establecimientos, siempre y cuando el señor Medrano generara una credibilidad importante en términos de su permanencia y de que quien tuviera una especie monetaria de esta naturaleza podía con cierta tranquilidad conservarla y llevarla para intercambios posteriores. Las acuñaciones de mitades fueron muy utilizadas en todo el siglo XIX en Colombia, y tenemos un periodo de auge probablemente en 1850, 1860, incluso hasta 1870, en la acuñación de estas monedas, porque tenemos la crisis del sistema monetario en Colombia. La plata había perdido muchísimo valor ya en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces la plata ya circulaba poco porque realmente el oro era el metal que estaba, por el uso industrial del metal, el oro se había valorizado muchísimo, y esa relación de 16:1, 16 piezas de plata por una de oro que había prevalecido durante mucho tiempo, ya se había roto. Entonces, básicamente el oro salía de Colombia para pagar el déficit entre exportaciones e importaciones. La plata pues no era muy aceptada por su desvalorización frente al oro. Entonces las mitades tienen un periodo muy importante de auge en nuestro país, y como parte del monetario es muy importante tenerlo. Bueno, ahora voy a hablar del tema del Banco de la República porque creo que no nos queda mucho tiempo, pero es importante que tengamos presente que sí podemos distinguir algunos hitos para la creación del Banco de la República. El primero es el Banco Nacional. El Banco Nacional se crea por una ley de 1880, aunque entra en funcionamiento en 1881, y básicamente entra como un banco que de todos modos puede emitir billetes, pero que tiene que tener un respaldo de alguna manera importante en términos de la cantidad. Y aquí entonces lo que observamos es que se le exigía al Banco Nacional tener una reserva del 25% en oro frente a la cantidad de billetes emitidos. Recordemos que cuando empieza la figura de los billetes, tenemos algo que es ya muy común, que es la creación secundaria de dinero por parte de los bancos. Cuando yo tengo 1,000 pesos y voy a un banco y lo deposito en una cuenta de ahorros, el banco toma esos 1,000 pesos y los presta. Entonces, digamos que al otro día de que yo hice ese proceso, yo puedo ir potencialmente al banco, volver a reclamar mis 1,000 pesos, pero el banco ya generó un crédito por valor de 1,000 pesos, y por lo tanto la cantidad de dinero que hay en la economía ya no son 1,000 pesos, sino 2,000 pesos. Está dado por la cantidad de crédito que ha venido dando el banco. Por eso se establece una reserva metálica, que es importante, porque, bueno, no todas las personas depositan hoy y van mañana a recuperar su dinero. Por lo tanto, hay la posibilidad de que con una reserva metálica se puedan atender las necesidades de los retiros de depósitos. Lo que sí queda claro es que
digamos, esa relación de reserva metálica que respaldaba los billetes en circulación del Banco Nacional resultaba bastante pequeña. Y a partir de una ley en 1887, realmente se eliminó la reserva metálica. Sabemos que tuvimos durante la última década del siglo XIX tres conflictos muy complejos. Tuvimos dos revoluciones liberales y finalmente la guerra de los 1000 días hacia final del siglo XIX, que hacen que, digamos, esa relación entre la cantidad de billetes emitidos y la cantidad de oro desaparezca. Después tenemos el Banco Central, que es creado por la Ley Sexta de marzo de 1905. También es un intento de hacer un banco central, pero también fallido. La reserva metálica se determinó en 30%, y tenía monopolio en la emisión de dinero, cosa que también tuvo el Banco Nacional a partir de 1887. Ya después, cuando llega el Banco de la República, tenemos realmente ya las funciones modernas de un banco central, que tiene el monopolio en la emisión de moneda, es prestamista de última instancia. Los bancos comerciales en Colombia tienen al Banco de la República como su prestamista, es el banco de bancos, y tiene la facultad de imponer obligaciones de encaje, y inicialmente se fijó con la creación del Banco de la República en 1923 una reserva que ya era suficientemente elevada como para generar mucha más tranquilidad en los tenedores de billetes, de que cuando hubiera que recurrir a la institución para cambiar, digamos, los billetes por metal, pues hubiera la cantidad suficiente de metal que respaldara las operaciones. Aquí muy rápidamente yo les quiero comentar, Esteban Jaramillo, que fue ministro de Hacienda en Colombia, dice sobre este tema que pues básicamente mientras las emisiones del Banco Nacional se mantuvieron dentro de los límites fijados por la ley, pues realmente no hubo mucho problema. Sin embargo, a raíz de los conflictos de 1895, 1899 y en realidad también de 1888, se dieron al traste con el dogma de los 12 millones, que era una cantidad que podía emitir el Banco Nacional de moneda sin respaldo metálico. Y nos dice Esteban Jaramillo que las prensas litográficas, como supremo recurso del gobierno para defenderse y atender las necesidades del servicio público, funcionaron con vertiginosa actividad. Muy rápidamente aquí les traigo las emisiones acumuladas que realizó el Banco Nacional. La línea roja que ustedes ven ahí son los 12 millones, que era supuestamente lo que estaba autorizado el banco para emitir. Y la línea azul corresponde realmente a lo que se emitió en términos de pesos por parte del Banco Nacional en billetes. Y claramente ustedes pueden observar que hacia finales del siglo XIX esa cantidad de emisiones fue muy, muy elevada, y eso generó una emisión muy fuerte, tanto en monedas. Esto hay que aclararlo, también se hicieron importantes emisiones no solamente de billetes, sino en monedas. Unos cálculos que yo hice hace algún tiempo sugieren que de esta moneda de 5 centavos que se tienen de 1881, 1885, 1886, se pudieron emitir más de 40 millones de ejemplares entre monedas de 5 y 2,5 centavos. Eso eran emisiones realmente grandes. Como consecuencia de todo esto, pues realmente Colombia vivió su primer periodo de altas inflaciones. En 1901 la inflación llegó al 186%, en 1902 la inflación llegó al 318%, y en 1903 llegó al 168%. Y lo que tenemos entonces es un desorden muy grande porque realmente las emisiones se hicieron para financiar al gobierno, los gastos del gobierno. Esto fue lo que alimentó las grandes inflaciones que estamos viendo en esto. Y por lo tanto, teníamos una falta de credibilidad muy grande en términos de tener un banco central que pudiera atender las necesidades de liquidez sin desbordar
sus actividades, sobre todo financiando el gobierno. Esta referencia de Torres García habla del Banco Central, que fue, digamos, nuestro segundo intento de tener un banco como el Banco de la República, y también de los problemas que tuvieron este tipo de billetes, especialmente, como ya vimos anteriormente, porque no había la cantidad suficiente de metal para respaldar los billetes emitidos. Entonces, digamos, viene el papel de Edwin Walter Kammerer, quien realmente fue contratado por el gobierno colombiano para crear el Banco de la República. El profesor Kammerer creó el Banco Central de Bolivia, de Chile, de Ecuador y de Perú. Realmente entre los países andinos, el único que no fue creado por el profesor Kammerer fue el Banco Central de Venezuela, pero también participó en la creación de otros bancos centrales como Filipinas, México, Guatemala, Alemania, Sudáfrica, Polonia, China y Turquía. Y no solamente, pues este año estamos conmemorando los 100 años, no solo del Banco de la República, sino también de otras instituciones como la Superintendencia Bancaria y la Contraloría General de la Nación. En el caso colombiano, pues estas instituciones también se deben a las recomendaciones que el profesor Kammerer efectuó. Y básicamente se basaban en la adopción del patrón oro con unos estrictos estándares de emisión que finalmente fueron muy exitosos y permitieron la supervivencia de un banco central como el que tenemos hoy en día. Como anécdota que creo que todos sabemos o podemos recordar, se esperaba que la ley del 11 de julio de 1923, que creó el Banco de la República, entrara en efecto en enero del 2024. Sin embargo, entre la expedición de la ley el 11 de julio y el 20 de julio de 1923, tuvimos la quiebra del Banco López, que era tal vez el banco comercial más importante que tenía nuestro país. Y lo que hizo el gobierno fue entonces acelerar, batiendo récords a nivel mundial en la implementación de un banco central, de tal manera que el 23 de julio de 1923 tenemos la entrada en operación del Banco de la República. Para eso lo que se hizo, no había billetes, entonces teníamos estos certificados de depósito de plata de la Casa de la Moneda de Medellín, que fueron traídos desde Puerto Berrío por hidroavión hasta Bogotá y fueron resellados con el sello del Banco de la República, billete provisional. De tal manera que a partir de ese 23 de julio el Banco de la República pudo operar. ¿Qué pasó con las monedas? Y con esto voy a terminar mi presentación. ¿Qué pasó con las monedas después de la creación del Banco de la República? Porque este es un detalle que tal vez algunos de ustedes no conocen. En realidad, entre la creación del Banco de la República en 1923 y el año 1942 tenemos un dualismo grande entre las monedas y los billetes. La Casa de la Moneda siguió siendo una dependencia del Ministerio de Hacienda. Las monedas se producían en la Casa de la Moneda y quienes la producían era la Casa de la Moneda de Bogotá. El Banco de la República no acuñó moneda en sus etapas iniciales. Desde 1923 hasta 1942, el Banco de la República no estaba encargado de la acuñación de monedas. Solamente, digamos, contrataba la impresión de billetes, especialmente en casas extranjeras, y su distribución. Así que tenemos varias etapas en este tema de la moneda. Simplemente para terminar voy a mencionar que hasta 1942 tenemos un contrato entre el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, por el cual se cede la administración de la Casa de la Moneda de Bogotá al Banco de la República. Y ya en 1947 también tenemos algo que es importante, que es el cierre de la Casa de la Moneda de Medellín y el traslado de los activos de la Casa de la Moneda de Medellín a Bogotá. Y en 1993 se firma el contrato definitivo por el cual se hizo la cesión de la Casa de la Moneda del Gobierno Nacional al Banco de la República. Y bueno, simplemente quería mencionar esto porque es un detalle que
tal vez muchos de ustedes no conocen. Creo que me he extendido un poco más de tiempo, pero creo que no sé si tenemos espacio para algunas preguntas y algunos comentarios. Ha sido, pues de todos modos, un gusto estar con ustedes esta tarde y compartir algunos de estos temas monetarios y numismáticos que creo que son de interés para todos. Andrés, muchas gracias. Por aquí te cuento que nos pasó de todo con la conexión y que terminaste tú siendo el organizador de la reunión. Yo no veo preguntas en el chat y bueno, no sé si aquí, si alguien quiere abrir el micrófono y hacerlas. Bueno. Sí hubo un poquito de falla en la conexión, pero excelente, Andrés, muy buena conferencia. Encantado de escucharla. Muchas gracias, Andrés. No, a ustedes por la paciencia. Por la paciencia y bueno, creo que fue un poco rápido, pero creo que cubrimos como algunos hitos importantes en la historia de la moneda en Colombia que creo que siguen siendo muy relevantes y espero que algunos de ustedes hayan aprendido algo, algo nuevo el día de hoy. Sí, claro, aprendimos muchísimo, de verdad que pues tremenda presentación. Por aquí nos están pidiendo una segunda parte, entonces bueno, esperamos poder contar ahí contigo y con las personas que se conectaron para hacerlo realidad. Estupendo, pues a todos un fuerte abrazo, muchas gracias y espero poder estar presencialmente en Medellín en un próximo futuro para hablar de estos temas que pues realmente nos encantan a todos.